Hola, soy Kyunten Lee de la iglesia Hangmaung en Chuncheon. Hace unos meses atrás fui diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Actualmente estoy recibiendo mi quimioterapia. Aunque mi cuerpo está enfermo, mi corazón ha sido sanado. Por eso, estoy en este lugar sin temor de infectarme. Quisiera compartirles cómo mi vida cambió luego de haber recibido a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón. Desde que era muy pequeño, mi mamá tenía un restaurante. Como cualquier trabajo en el mundo, el negocio del restaurante no es fácil. Además de que mi madre trabajó muy duro, ella fue el sostén de nuestra familia. En cambio, mi padre disfrutaba del alcohol y sus amistades, y por él pasamos varias dificultades económicas, y hasta hubo violencia familiar. Al final, mi padre falleció por un cáncer de páncreas, pero en lugar de estar triste por su muerte, fue tan grande el odio hacia él, por haber hecho sufrir a mi madre, que no derramé ni una lágrima por él. Al crecer viendo a mi padre, siempre pensé en que jamás sería como él. Él era una persona irresponsable y un hombre sin habilidades económicas. Después del servicio militar, hasta ahora, trabajé duro durante muchos años en una sola compañía. No fui un buen estudiante. Era regular en los estudios y no tenía ningún talento especial, pero como mi mamá era perseverante, siempre fui constante en mis tareas. Durante mis 20 y 30 años, invertí el tiempo solo para trabajar, por lo que nunca tuve un pasatiempo en particular ni tiempo libre. Más bien, sentía orgullo por tener un papel importante en el crecimiento de la compañía. Como toda persona, anhelaba formar una familia feliz, pero debido a las salidas tardías después del trabajo, aumentaba las peleas con mi esposa, y así me fui alejando de aquella felicidad soñada. Para mí, siempre el trabajo estuvo en primer lugar. Hasta puedo contar con mis dedos los pocos momentos que cené con mi familia durante estos 11 años de matrimonio. También, para evitar peleas con mi esposa, empecé a decir pequeñas mentiras. Por ejemplo, como mi esposo odiaba que fume, le mentía diciendo que había dejado de fumar por ella, pero varias veces me descubrió escondiendo los cigarrillos en el buzón de la entrada de casa. Pensaba que para evitar discusiones no era malo decir este tipo de mentiras piadosas, pero creo que eso solo la hizo sufrir más. Debido a que no le podía abrir mi corazón, surgían muchos malentendidos que llevaban a la desconfianza y al odio. Me empecé a enojar y a quejarme de ella, porque consideraba que no se ponía en mi lugar y ni tampoco entendía que yo trabajaba duro por ella. Mientras más alcohol bebía, crecían las heridas por comentarios que nos hacíamos mutuamente. Realmente nos peleábamos mucho, hasta que nos cansamos de las peleas y empezamos a fingir que nos entendíamos el uno al otro, cuando en verdad ya no nos importaba. Y las heridas permanecían en el corazón. Así vivimos todos los días hasta que mi hijo se inscribió en la primaria y mi esposa comenzó a estar muy ocupada también. Un día mi hijo me preguntó: Papá, ¿somos pobres? No. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi hijo recién había entrado a la primaria y los compañeros de su colegio hablaban sobre el tamaño de sus casas. En ese entonces, nosotros vivíamos en un pequeño apartamento y los niños se dieron cuenta de esto, por lo que mi hijo pensó que éramos pobres. Entre ellos hablaban de riqueza. Hasta había casos de rechazo colectivo por este tema. Pero estos problemas no eran solamente de los niños. Pensaba que quedarse atrás en lo material era una cuestión de orgullo. Estaba obsesionado con las posesiones materiales. Para mí estas cosas eran las que daban verdadera felicidad. Creía que el rol como jefe de familia era ser económicamente hábil y responsable. Por eso nos mudamos a una casa más grande. Pero a diferencia de lo que creí, lo que quería mi hijo no era su propio espacio. Entendí que lo que en realidad quería era el amor y la atención de su padre. Creo que por esas preocupaciones me empecé a sentir más cansado y enfermo. Pensé que era algo normal para cualquiera que trabaje duro. Por eso no le di mucha importancia. Desde enero de este año, mi salud empeoró repentinamente. Pensando que era solo una gripe fuerte, fui a ver al doctor para que me medicara. Pero el doctor me dijo que tenía una anemia grave y que debía hacer un análisis de sangre. Luego de un tiempo, los resultados del análisis revelaron que tenía leucemia mieloide aguda. Me dijeron que si no empezaba urgente con los tratamientos, podría llegar a morir. Y me mandaron de inmediato a un hospital más grande. No podía creer que tenía leucemia. Los resultados me parecían absurdos y sentí que el mundo se derrumbaba. Sentía mucha injusticia y tenía miedo de morir. Al volver a casa le conté a mi esposa y juntos lloramos por un largo tiempo. Como sabía que no iba a poder trabajar más antes de internarme, llamé a mi jefe, quien en realidad es mi tío, y le dije que tenía leucemia.
Conteniendo las lágrimas, apenas pude hablar y tuve que colgar el teléfono. Al día siguiente mi tío vino a visitarme a la sala de emergencia. Él acababa de volver de la iglesia Hangmao en Chuncheon para que intercedieran por mí. Viendo que mi esposa y yo estábamos llenos de temor, mi tío nos dijo algo inesperado. Toda tu vida viviste sin creer en Jesús, siendo tú el dueño de tu vida. Viviste siendo el dueño de tu corazón. Es por eso que estás acá. Al oír esto, sentí un gran golpe en mi cabeza, pero a la vez mi corazón ardía y comenzaron a caer lágrimas. Nunca antes había tenido lágrimas como aquellas. No eran lágrimas de tristeza ni de temor. Al escuchar que había vivido como mi propio dueño, en medio de esta enfermedad, estando al borde de la muerte, hizo que me postrara en rodillas. En verdad, todo ese tiempo estuve desconfiando de la iglesia. No podía entender los cambios de mi tío desde que empezó a ser cristiano. Una vez, mi tío llevó por obligación a todos sus empleados al retiro espiritual de su iglesia. No podía entender cómo podía decidir algo así en épocas de mucho trabajo en la compañía. No me agradaban los sermones repetitivos sobre la resurrección y me costaba hablar con personas desconocidas. Una vez hasta salí corriendo de la iglesia, siendo yo alguien que no le gustaba ir a la iglesia. Al escuchar la frase, no crees en Jesús por vivir siendo el dueño de tu vida, me estremecí al punto de arrepentirme y recibí a Jesús como mi dueño. No creí en Jesús y viví siendo mi propio dueño durante toda mi vida, porque amaba demasiado las cosas de este mundo. Al entender que lo visible no era todo, pude ver lo necio que había sido, persiguiendo solo las cosas de este mundo. Según las profecías de las Escrituras, Él vino a esta tierra en forma de hombre, fue crucificado y muerto en la cruz, sepultado, y este Jesús resucitó al tercer día. Estos son hechos históricos que nadie puede negar. Viví pecando toda mi vida. No tenía relación alguna con que haya vivido duramente. Yo cometí el pecado de no creer en Jesús, siendo el dueño de mi propia vida. Una vez más me arrepentí y recibí a Jesús como mi dueño. Antes de recibir a Jesús como dueño de mi corazón, era un hombre miserable que no sabía lo que es vivir, siendo el dueño de mí mismo. Al mismo tiempo, mi esposa también se arrepintió y recibió a Jesús como su dueño. Ella se quedaba al lado de mi cama hasta la 1, 2 de la madrugada, hablando sobre Dios. Después de conocer al Señor, los cultos en comunidad me hacían muy feliz y disfrutaba de la comunión con los hermanos de la fe. Durante la primera quimioterapia, tenía un versículo al cual me aferraba, que está en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Como dice este versículo, todos los temores de mi corazón desaparecieron. Una hermana de la iglesia Hangmao, quien también conoció al Señor mientras luchaba por el cáncer, vino a visitarme. Ella ahora está completamente sana y me compartió su testimonio de vida. Su historia era muy parecida a la mía, lo cual hizo que abriera mi corazón hacia ella. Mi esposa y yo dialogamos llenos de alegría en la habitación del hospital. Dicen que la quimioterapia es muy difícil y doloroso, incluso para adultos jóvenes, pero yo la recibí con alegría y pude recuperarme más rápido que otros pacientes recibiendo el alta para volver a casa. Consideré que mi enfermedad era la bendición de Dios para que toda mi familia nos convirtiéramos en hijos de Dios. Aún me esperaba un largo tratamiento, pero no sentía temor ni preocupación. Mi corazón, que ha cambiado de dueño, era el paraíso mismo. Bien. Después de recibir el alta, asistí a un culto de la iglesia Célula. Estaba muy agradecido por todas las personas que habían orado por mí y estaba ansioso por conocerlos. Por eso, sin miedo de infectarme, participé del culto. Estaba muy agradecido por cómo me recibían, y a pesar de que era la primera vez que estaba con ellos, pudimos tener comunión sin ningún tipo de incomodidad. Ahora voy a la iglesia Hangmao en Chuncheon, por más que no es una distancia corta desde mi casa. Estábamos viviendo con mucha alegría el día a día, hasta que un día los espíritus malignos comenzaron a molestarnos, llenando nuestros corazones con preocupaciones. La leucemia mieloide aguda no es como cualquier otro cáncer. Después de repetir la quimioterapia en varias ocasiones, es necesario hacer un trasplante de médula ósea para lograr una cura completa. Pero como no tengo hermanos, necesitaba la donación de un desconocido. Después de anotarme en el registro de donantes de médula ósea, descubrimos que había un solo donador en el país con quien coincidían mis genes. Era necesaria una prueba genética a fondo para asegurar que empareje perfectamente. Tampoco tenía la garantía de que esa persona donara su médula ósea. Al escuchar esto, mi esposa cayó en llantos.
Fue una decisión para nosotros, ya que anteriormente el doctor había dicho que existía la posibilidad de un autotrasplante. Nuestro corazón se llenó de más preocupación. Pensamos que todos estaban caminando muy bien, pero al escuchar que las probabilidades eran mínimas, mi esposa no podía enfocarse en la palabra y comenzó a desesperarse. En las consultas externas, siempre recibía buenas noticias, pero al escuchar que había un solo candidato en nuestro país, fue lo que la derrumbó. Entonces le leí un pasaje de Hechos a mi esposa. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios nos ha dejado una prueba para que todos podamos creer mediante su resurrección. No podemos dudar ni tambalear. Pero ella, volviendo a ser la dueña de su corazón, en vez de sostener al verdadero dueño, Jesús resucitado, estaba aferrándose a mi enfermedad. Por eso, cuando entró la preocupación, el centro de su corazón comenzó a tambalear, y le dije a mi esposa: estoy bien. Yo no le temo a nada porque volví a nacer. Tengo una vida nueva. La enfermedad está en segundo lugar. Mi corazón es lo que ha sido sanado. Creo que en este momento el centro de tu corazón es mi enfermedad y no Jesús. No estés frustrada por mi enfermedad. Estás sosteniendo la resurrección de Jesús o mi enfermedad. De hecho, creo que fue el Espíritu Santo quien puso esas palabras en mi boca. Al darse cuenta que la centralidad de su corazón tambaleó sin aferrarse a Jesús, mi esposa lloró en arrepentimiento. Viendo el arrepentimiento de mi esposa, yo también examiné mi corazón. ¿Quién es el centro de mi corazón? ¿No habré vacilado también? Y así había sido. Si bien mi corazón le pertenece a Jesús resucitado, ¿cómo es que el foco terminó en la enfermedad? Me sentí avergonzado y me arrodillé ante mi Señor Jesús con lágrimas de arrepentimiento. El centro de mi corazón le pertenece a Jesús resucitado. Ninguna tribulación moverá del centro de mi corazón a Jesús. Amén. En el camino a la iglesia, estaba escuchando la Biblia mediante una aplicación del celular. Y un versículo me vino al oído. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, como cualquier padre que tiene hijos. Cuando le conté a mi madre sobre mi enfermedad, se sintió muy triste y sufrió mucho. Mi madre también asiste a la iglesia. Ella oraba mucho por mí, y muchas veces era más grande el corazón de una madre a quien le estaban quitando lo más preciado del mundo, que terminaba quejándose delante de Dios. Por eso le envié por mensaje de texto esos versículos a mi madre, y al rato me llamó llorando. ¿Estás queriendo decirme que no es mi culpa, verdad? Sí, yo creo que Dios te usará para sus grandes obras, y siguió llorando. Yo sabía muy bien el sentido de sus lágrimas. Yo creo que no hay palabra de aliento como la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fuerza, un poder absoluto. Antes pensaba: ¿por qué tengo que padecer esta enfermedad? ¿Por qué justo a mí? Se me cruzaban por la cabeza los momentos de sufrimiento y de queja. ¿Pero qué habría sido de mí si nunca me hubiese enfermado? Seguramente seguiría pecando, inmerso en este mundo. ¿Y si hubiese sido sanado sin recibir a Jesús como mi dueño? Estaría persiguiendo aún más las cosas del mundo, siendo el dueño de mi vida, sin creer en Jesús. Agradezco a Dios por utilizar mi cuerpo, ya que sus obras superan mi deseo de ser sanado. Sí. Ya no me importa si mi enfermedad es sanada o no. Lo más importante es haber recibido a Jesús como mi dueño, y que mi corazón haya sido sanado. Y además, ahora soy una persona que testifica el Evangelio. Sí. Las personas me miran sorprendidos porque no ven ninguna preocupación en mi cara en medio de esta enfermedad. Entonces, les comparto que la razón es porque conocí a Jesús. Puedo hablar del Evangelio de una manera muy simple, y mi leucemia se convirtió en una razón para que pueda compartir el Evangelio. A pesar de que los 12 discípulos de Jesús sabían muy bien que serían asesinados si hablaban sobre la resurrección de Jesús,
no temieron por la muerte, sino que decidieron compartir la mejor noticia del Evangelio de la resurrección, y seguramente terminaron sus vidas con alegría. Esto no podía ocurrir porque alguien les forzara. Son hechos que pueden ocurrir gracias a la historia verídica de la resurrección de Jesús. Yo también viviré compartiendo el Evangelio. Quiero hacer saber a las personas cuán tonto y vano es vivir siendo el dueño de uno mismo en este mundo. Soy la persona más feliz que cualquier otra persona que vive pensando tenerlo todo en este mundo de oscuridad. Mi corazón solo le pertenece a Jesús resucitado. Muchas gracias.